Sí, buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Es un gusto estar nuevamente compartiendo estos estudios bíblicos y esperamos que sean de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Ese es nuestro anhelo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Vamos a comenzar con una oración, hermana Doris, si por favor puedes dirigirnos. Amén. Amado Padre, hoy te damos las gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Padre, estar aquí reunidos, por principalmente, Padre, hoy levantarnos con salud y bien y poder, Padre, sacar este momento para ti, Señor, para conocer más de ti, Padre. Señor, hoy te pido fervientemente que le concedas misericordia a nuestro amado Edwin para que a través de él, Padre, tú puedas seguir guiándonos, Señor, tú puedas seguir orientándonos y tú siembres esa semilla entre nosotros, Padre, para poder dar frutos. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender cada una de tus palabras, de tus mandatos, de tu bondad y de tu amor hacia nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, estamos viendo el supremo llamamiento. Todavía estamos en el tema, porque es un tema bastante amplio. Entonces, lo que hoy vamos a compartir es otra parte del supremo llamamiento, y es la siguiente. Aquellos que tienen ese supremo llamamiento van a participar de los padecimientos de Cristo. Amén. Así como es la gloria, también será el sufrimiento. Van de la mano la gloria y el sufrimiento. Quiero dejarles una tarea y eso es lo último que vamos a estudiar en este estudio sobre los sufrimientos. Y es que van a leer la primera carta del apóstol Pedro, porque vamos a estudiarla al final. Amén. Quizá en la tercera o cuarta clase. Vamos a durar por lo menos 2 semanas compartiendo el tema de los padecimientos de Cristo. Y quiero decirles que hablar de este tema trae muchos vituperios hoy en día, porque muchos dicen que ya Cristo padeció, ya Él pagó el precio y por tanto nosotros no tenemos que sufrir nada. Es lo que dicen muchos, pero hace por lo menos 25 años o 30, el que decía lo contrario era que tenía vituperios. Porque yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo en 1996, uno de los lemas de los cristianos de ese entonces era que si no estamos sufriendo, si no estamos pasando por tribulaciones, es una señal de que no somos cristianos. Pero vean cómo ha cambiado, hoy es lo contrario. Pero quiero decirles que lo que se enseñaba hace 30 años, esa es la senda antigua. Ese es el camino verdadero. Y lo cierto es que este es un camino glorioso, este es un camino maravilloso y también incluye sufrimientos. Amén. No hay gloria sin sufrimiento, según la Biblia.
No hay gloria sin sufrimiento. Tenemos que padecer por causa del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que padecer. Son necesarios esos padecimientos. El primer punto que vamos a ver con relación a los padecimientos de Cristo es que los sufrimientos son necesarios para todo cristiano verdadero. No es algo opcional. Son necesarios los padecimientos. Y esto es un hilo de verdad que se ve a través de toda la Biblia. La Biblia habla mucho de la cruz. La Biblia, ese es el tema central de la Biblia, Cristo y la cruz. Amén. De hecho, eso era lo que Pablo predicaba, según 1 Corintios 2. Pablo dice que su mensaje, su predicación era siempre Jesucristo. Pero escuchen, y este crucificado. Ese era el tema de los sermones del apóstol Pablo. Ese Mesías crucificado, la cruz de Cristo. Amén. Los padecimientos. Amén. Si vamos, por ejemplo, a Romanos 8, ahí vemos que no hay gloria sin sufrimiento. Hay un cantante mundano que él en una canción decía que hay que sufrir en la vida para luego poder ser feliz. Eso es más o menos lo que estamos tratando, compartiendo en esta noche. No hay gloria sin sufrimiento. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8, 17 y 18. Dice, y si hijos, también herederos. De eso hemos hablado mucho. Pero quiero enfocarme en el tema de hoy, que es los sufrimientos. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuchen, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Pero dice algo al final de este verso. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No seremos glorificados con Cristo si no cumplimos, si no pasamos por tribulaciones, si no padecemos por causa de Él. Y esto es lo que llega, no hay que buscarlo. No tenemos que diseñarnos pruebas, ellas vienen. Amén. Estamos en un desierto espiritual. Y el desierto habla de pruebas, de aflicciones, vicisitudes, dificultades. En el desierto solamente hay sol y arena. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué declaración apostólica. Pablo está diciendo, lo que sufrimos es nada en comparación con la gloria de Dios que ha de ser revelada, dice, en nosotros. Amén. Entonces, no hay gloria sin sufrimiento. Amén. Es necesario el sufrimiento. Vamos a leer otras escrituras. Vamos a Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, 22.
Ahí vamos a ver que el apóstol dice que es necesario el sufrimiento. Es necesario. A propósito, las palabras sufrimiento, aflicción, tribulación, todas son palabras sinónimas. La podemos usar, estamos refiriendo a lo mismo. Amén. Padecimientos también. En Hechos 14:22 dice Pablo, y vamos a leer el contexto. Vamos a leer primero este texto y luego el contexto en el cual el apóstol Pablo hace esta declaración. Escuchen bien, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, dos puntos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, sufrimientos, esto es muy contrario a lo que a lo que enseñan muchos hoy, que no hay que padecer. El mensaje del apóstol es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ustedes recuerdan en Juan 16:33, aquella declaración que hizo nuestro Salvador. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo dice que en el mundo tendremos aflicción. Porque la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, nosotros somos extraños para la gente del mundo. Muchos hasta se mofan de nosotros. Somos extraños para ellos, porque nosotros no somos de aquí. Esa es la razón principal por la cual padecemos, porque nosotros pertenecemos a otro reino, a una nación santa. Amén. Entonces, esa es la causa por la cual padecemos. Amén. Fíjense cuál fue el contexto en el cual el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leer el versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, fíjense qué sufrimiento, qué tribulación más fuerte. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos escritores dicen, historiadores, que ellos realmente lo mataron a Pablo en ese momento. Ellos lo lapidaron, lo apedrearon por causa del evangelio, por causa del reino de Dios. Y el versículo 20, ahí vemos que hubo una especie de resurrección. El apóstol Pablo fue levantado. Dice, pero rodeándole los discípulos, debemos entender que ellos estaban intercediendo, orando, para que Dios hiciera volver a ese hombre de Dios. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, en ese contexto,
de esa aflicción, de ese sufrimiento por el cual Pablo pasó en Listra, donde lo apedrearon, él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, él predicaba con el ejemplo. Amén. Él fue un ejemplo ahí mismo de que hay que padecer por causa de Cristo. Entonces, el mensaje de Pablo era algo que él vivía. Amén. Como dice la Biblia de Cristo, dice que él comenzaba a hacer y a enseñar. O sea, antes de él enseñar, él primero ponía por obra lo que enseñaba. Amén. Lo practicaba. Amén. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y por favor, Priscila, vas a leer segunda de Timoteo 3, versículos 10 al 12. Amén. Yo voy a leer primero segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Ellos mantenían la paciencia y la fe, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como dice Pablo, es necesario padecer por causa del reino. Es necesario pasar por tribulaciones. Y aquí esta iglesia de Tesalónica vivió el mensaje del apóstol Pablo y de Cristo. Amén. Ellos, en medio de sus persecuciones que sufrían y sus tribulaciones, ellos mantuvieron la fe y la paciencia. Amén. Amén. Entonces, segunda de Timoteo 3, 11, 10 al 12, Pris. Ok, eso así. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida justa, preparándonos para la venida del Señor, como dice la Biblia. Eso es lo que nos prepara para la venida del Señor, ¿verdad? Vivir una vida en santidad. ¿Cuántos queremos eso? Creo que todos. Pero aquí el apóstol Pablo dice que todos los que quieran vivir de esa manera, de una manera piadosa en Cristo Jesús, Pablo dice que padecerán persecución. Amén. O sea, no es algo opcional, es que padecerán. Amén. Pasaremos por grandes tribulaciones. Y Timoteo fue un excelente discípulo del apóstol Pablo. Pablo dice que él siguió sus persecuciones, padecimientos, como los que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Recuerdan, lo que leímos en Hechos 14 fue la tribulación que él pasó en Listra. Amén. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, de manera categórica, el Espíritu Santo dice, padecerán persecución. Amén. Son necesarias. Lo que pasa es que nosotros en el occidente no sabemos en la práctica muchas veces qué es esto. Pero si leemos, por ejemplo, lo que está pasando en la India y en esos países orientales, en el oriente, ahí a diario cristianos son sacrificados, a diario, decenas y decenas de cristianos. Otros son decapitados en esos países árabes por el Islam, los extremistas islámicos.
Así es la vida de los cristianos. Allá ellos sí saben en la práctica, ellos sí entienden este mensaje en la práctica. Amén. Y saben algo, ellos no se quejan, ellos hasta entregan su vida con gozo. Amén. Lo cual es una revelación de que Dios está en medio de ellos. La gracia de Dios está en ellos. Amén. Por eso ellos soportan todas esas tribulaciones. Amén. Vamos a leer Isaías 48, versículo 10. Pris, por favor, tú vas a leer a Zacarías. Zacarías. Ese es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Y no sé si su ley que está por ahí va a leer Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Amén. Escuchen lo que dice Isaías 48, 10. Isaías, Isaías 48, versículo 10. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. En el hebreo esa palabra, he aquí te he purificado. En el hebreo es te he fundido, como se funden los metales en el fuego, en ese fuego alto, esa alta temperatura. He aquí te he fundido, como se funde un metal, te he refinado para extirpar toda impureza. Eso habla de tribulaciones, sufrimiento. Amén. Y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Esa palabra escogido también significa, está correcto la palabra escogido de la traducción, pero esa palabra también significa te he tratado. O sea, estamos hablando, Dios está hablando aquí del trato de Él con su pueblo. Amén. Te he tratado en horno de aflicción. Está hablando de los sufrimientos. He aquí te he fundido como se funden los metales. Amén. Entonces, eh, los sufrimientos son imprescindibles. Imprescindible. Amén. Te he fundido como plata. ¿Por qué Dios permite que pasemos por el sufrimiento? En el desarrollo de este estudio lo veremos, pero Dios quiere hacer de cada uno de nosotros una joya. Amén. Dios quiere hacer de nosotros una piedra preciosa, un diamante. Dios quiere hacer de nosotros algo de mucho valor. Amén. Así como el oro, para tener ese valor que posee cuando ya es un metal acabado, así mismo con nosotros. Esa es la razón por la cual Dios permite que suframos. Amén. Para Omar, sacar, hola, ¿cómo tú estás? Hola a todos, entré tarde porque llegué tarde de trabajar. Mira, el sufrimiento tiene que ver, ¿verdad que sí? Con el crecimiento espiritual de la persona. claro que sí, claro que sí. Así es. De hecho, el sufrimiento es lo que nos perfecciona. Según el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:10. Vamos a leer esa carta completa. Pero en Primera de Pedro 5:10 dice que después que hayamos padecido, dice él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Eso hace el sufrimiento, nos perfecciona. De hecho, Cristo, según la carta a los Hebreos, dice que él fue perfeccionado por medio del sufrimiento, de los padecimientos. Amén. Ustedes saben que Jesús se hizo hombre, Cristo se hizo hombre. Entonces él como hombre fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y hemos hablado en clases anteriores que la meta en Dios es llevarnos a la perfección, llegar al varón perfecto. Y precisamente eso se logra por medio del sufrimiento.
por medio de la cruz. Amén. La cruz es la que nos perfecciona, la que nos da ese crecimiento en Dios. ¿Qué dice Zacarías 13, 8 y 9, Pris? Aquí lo tengo, varón. Sí, puede leer. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces aquí está hablando de que Dios va a salvar en el tiempo del fin una tercera parte. Amén. Una tercera parte Dios va a salvar. Pero Él dice que a esa tercera parte Él la va a meter en el fuego. Y dice, y los fundiré como se funde la plata. Recuerdan lo que leímos en Isaías 48. Y los probaré como se prueba el oro. El oro se prueba con fuego, alta temperatura. Amén. Entonces, este es un pasaje que se citaba mucho antes, ya no. Pero ahí dice claramente que Dios la va a pasar por el fuego, amén, por tribulaciones, para darle la estatura del varón perfecto, amén, amén. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7? Creo que se lo di a su ley. Sí, saludos. Dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí está hablando, al final habla de la revelación de Jesucristo. Esa palabra, cuando sea manifestado Jesucristo, en el griego es en el apocalipsis de Jesucristo, o sea, en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de pasarnos por esas pruebas, por ese fuego como el oro, para que nuestra fe sea probada? Y dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. O sea, eso es lo que nos prepara para esa revelación que tendrá lugar pronto acá en la tierra. Amén. La revelación de Jesucristo. Por tanto, seamos agradecidos y no nos quejemos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo pasaba por sus tratos y ellos lo que hacían era que se quejaban. Y la Biblia dice que ellos querían regresar a Egipto. De hecho, Esteban en Hechos 7 dice que ellos en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos nunca salieron de Egipto. Ellos nunca salieron de Egipto porque en sus corazones ellos tenían arraigado a Egipto y querían regresar ahí. Amén. Entonces, no debemos seguir el ejemplo de ellos, sino el ejemplo de Josué y Caleb, el ejemplo de Moisés, de Aarón. Amén. De aquellos que sí agradaron a Dios en medio del fuego de ese desierto. Amén. Amén. Entonces vamos a otro punto ahora, y es que Cristo llama a sus discípulos a tomar la cruz y seguirlo. Amén. Amén. El Señor nos dijo que así como la gloria, así como será la gloria, también será el sufrimiento. De eso no hay duda. Amén. De hecho, el apóstol Pablo anhelaba participar de los padecimientos de Cristo. Él anhelaba eso. Según Filipenses 3:10, Pablo dice a fin de conocerle, o sea, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él quería participar porque él sabía que si participaba de ello, también iba a participar de la gloria de Cristo. Amén.
Amén. No hay gloria sin sufrimiento. Amén. De hecho, un pasaje que me gusta mucho está en Primera de Pedro 4, el cual vamos a leer un momentito. Pero primero vamos a leer Lucas 9, 22 y 23. Por favor, léalo una de ustedes. Puede ser Pri, Zule, una de ustedes. Lucas 9, 22. La que primero lo tenga. Ya, Delita. Ya. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. ¿Y el 23 qué dice? Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él primero habla en el 22 de sus sufrimientos, de lo que él iba a pasar. Amén. Pero en el 23 él se dirige a nosotros, a sus discípulos, y nos hace esta invitación. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Evada la cruz cada día, ¿verdad? Evádanla. No, dice, tome su cruz cada día y síganme. La única forma de seguir a Cristo es abrazando la cruz, negándonos a nosotros mismos, como veremos en estos dos versículos que vamos a leer ahora. Pris, tú vas a leer Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Yo voy a leer primero a Primera de Pedro 2:21. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, este hombre que caminó con Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, oigan bien, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? El contexto está hablando de sufrimiento. Pero en este mismo versículo lo dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para abrazar la cruz cada día, para padecer por causa del reino de Dios, por causa de Cristo. Pero dice que Cristo nos dejó un ejemplo. Dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que corramos en pos de él camino al Calvario, camino al Gólgota, camino al altar, como vemos que hacen los 144,000. ¿Qué dice Apocalipsis 14:4? Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahí está hablando de los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Pero ahí dice que estos, solamente ellos, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y algo que dice un hermano que estimamos mucho nosotros, es que el Cordero siempre va camino al altar. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Entonces ellos van camino al altar, siguiendo el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Cordero. Ellos están cumpliendo lo que el Señor dice en Lucas 9:23. Toma tu cruz cada día y siguen. Amén. Eso hacen ellos. Amén. Ellos son los que se niegan a sí mismos,
los que han renunciado a este mundo, los que han escogido la voluntad, los que han preferido a Cristo. Amén. Aquellos que están crucificados para este mundo, como dice Pablo, y el mundo es crucificado para ellos, porque solamente viven para su Señor, para Cristo. Amén. Amén. Otro punto es que Cristo demanda de sus discípulos una renuncia a todo. Y vamos a leer Lucas 14, Lucas 14, 26 y 27. Y también vas a leer el versículo 33. 26, 27 y 33. Vamos a ver lo que Cristo demanda de nosotros. Demanda todo. 133. Ya, sí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33. Sí. Sí, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. yo recuerdo que ese fue el primer mensaje que yo compartí cuando yo estaba en Centro de Salvación. Pero ahí dice, es lo que Cristo demanda de todo discípulo, una renuncia total y que vivamos únicamente para Él. Amén. Porque Cristo es lo más valioso. Cuando nosotros desechamos todas las demás cosas y escogemos a Cristo, estamos dando un mensaje al universo. Y es que Cristo es nuestro tesoro. Él es lo más valioso. Amén. Él es lo mejor de lo mejor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros le demos a Él el lugar que le corresponde. Amén. Ese lugar de preeminencia en nuestra vida. Que Él llegue a ser el todo en nosotros, como dice la Escritura. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Dense cuenta que Cristo dice, y aún también su propia vida, nuestra propia vida, dice que debemos aborrecer. Esa palabra aborrecer también significa amar menos. Amén. No puede ser mi discípulo el que no cumple con esa parte. Amén. Y vuelve y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Debemos ser como los 144,000, que ellos siguen al Cordero donde quiera que Él va. Y Él siempre va camino al Calvario, camino a la cruz, al altar. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él demanda de nosotros una renuncia total. Amén. Recuerden que a aquellos que Dios le ha dado mucho, mucho le demanda. ¿Y qué es lo que Dios le demanda a aquellos que les ha dado mucho? Que entreguen su todo, que sacrifiquemos todo por causa de nuestro Rey. Amén. Y más teniendo presente que estamos en los postreros tiempos. Estamos en los días finales. Amén. Debemos prepararnos para ese encuentro glorioso con Dios, para esa gran visitación que viene, para ese avivamiento. Amén. Debemos prepararnos. Amén. Entonces, la clave es renunciar a todo. Amén. Abrazar la cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Los discípulos son un buen ejemplo de esto que estamos viendo. Ellos dejaron todo y siguieron a Cristo. Lo dejaron todo. Vamos a ver qué dice Pris, por favor. Marcos 10. Puede ser Zuleika también, veo que están juntas. Pues Marcos 10, 28 al 30. Vamos a ver ese ejemplo que nos legaron los discípulos de Cristo, Sí. esos apóstoles. Vamos a ver qué dice ahí la escritura. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Ellos dicen que ellos dejaron todo por causa de Cristo. Amén. Ustedes recuerdan que cuando el Señor los llamó en Mateo 4, por ejemplo, en el caso de Juan y Jacobo, dice, y ellos dejando a su padre Zebedeo, siguieron al Señor. Qué glorioso eso. Ellos dejaron a su padre por seguir al Señor, porque es que el Señor es lo más excelente, lo más glorioso y vale la pena. Amén. Ellos dejaron todo por causa de Cristo. Amén. He decidido seguir a Cristo, dice un coro. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Entonces, pero Cristo dice algo interesante en el versículo 30. Y es, comenzando en el 29, Jesús le dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, dice Cristo. Amén. Ahí volvemos otra vez a los sufrimientos. Con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna que es Cristo. Amén. Qué precioso esto. Amén. Cristo promete la vida eterna, pero también dice el sufrimiento. La vida eterna es la vida de Cristo, la gloria que nosotros esperamos. Amén. Amén. Otro punto es, Cristo dice que la puerta es estrecha y angosto el camino. Amén. Vamos a leer Mateo 7, versículos 13 y 14. Pris va a leer segunda de Tesalonicenses 1:7. Zuleika va a leer Juan 16:33. Amén. Vamos a comenzar con Mateo 7, 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos andan por el camino de la perdición, dice Cristo. Muchos, las multitudes. Son muy poquitos los que escogen el camino de Cristo, los que escogen la cruz, los que escogen el camino al Gólgota. Muy pocos, pero la mayoría escogen el camino de perdición. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta. No es una puerta espaciosa, ¿no? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan, que nosotros seamos de esos poquitos que hallan esa senda estrecha, ese camino angosto. Esa puerta es estrecha y se estrechará más. Escuchen bien, la palabra dada por el Señor a través del hermano hoy tiene más vigencia que nunca. Él dijo, o el Señor dijo a través de ese hermano, el camino se ha estrechado y se estrechará más. Y solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio de la verdad estarán conmigo y yo con ellos. Ese precio de la verdad es Cristo. El precio que hay que pagar por Cristo se llama la cruz, el sufrimiento. Amén. Pero recuerden lo que Pablo dijo en el primer versículo que leímos, y es que los sufrimientos no se comparan en nada con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Amén. Amén. Otro punto es que en el versículo 14, Cristo dice, y angosto el camino. Escuchen bien, la palabra angosto, que se traduce angosto, el camino, esa palabra es el verbo atribular. O sea, Cristo lo que está diciendo es que ese camino es un camino atribulado, un camino de sufrimiento, un camino de padecimiento. Ese es el camino que nos lleva a Cristo, quien es la vida. Un camino de sufrimiento, un camino de tribulación. Amén. Esa palabra aparece en Segunda de Tesalonicenses 1:7. ¿Podría leerlo, Pris? Por favor. Dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Lo único que quiero ver ahí es que esa palabra, y a vosotros que sois atribulados, esa es la misma palabra griega que se traduce angosto, refiriéndose al camino que es Cristo. Amén. Entonces, el camino es un camino atribulado de sufrimiento. Amén. Cristo se está refiriendo ahí es a un camino de sufrimiento y tribulaciones. Amén. Y él promete a todo discípulo, él promete lo siguiente. Vamos a ver qué dice Juan 16:33. Creo que lo tiene su ley. O Pris, puede leerlo, una de las dos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el camino angosto, el camino atribulado. Dice, en el mundo tendréis aflicción, o sea, tribulación, sufrimiento. Amén. Pero debemos confiar en el Señor. Amén. Amén. Escuchen lo que dice, vamos todos a Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 24. Proverbios 15, 24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Yo he comentado en otras ocasiones ese versículo, pero ese versículo nos muestra que el camino de la vida es un camino que requiere de mucho esfuerzo. Es un camino de sufrimiento, de tribulaciones. Es hacia arriba. Es un camino cuesta arriba, cuesta arriba. Y si nosotros hemos tenido la oportunidad de subir
un monte o una loma, sabemos el esfuerzo que eso requiere. No es un camino fácil, es un camino difícil. Amén. Eso es lo que Salomón está diciendo, que el camino a la vida es un camino nada fácil, un camino que requiere mucho sudor, mucho esfuerzo, mucha fatiga. Amén. Es un camino que produce cansancio, porque es un camino cuesta arriba, muy diferente al camino hacia el infierno, que ahí mismo dice, para apartarse del Seol abajo. El camino al Seol es un camino fácil, porque es bajando todo el tiempo, bajando. Cuando uno baja, uno no hace ningún tipo de esfuerzo. No se hace esfuerzo para bajar, pero para subir sí. Para subir se requiere de mucho agotamiento, mucho esfuerzo. Amén. Quiero cerrar en esta noche con esta última parte. Vamos al Salmo 119. Priscila, por favor, lee Salmo 119, versículos 67 y 71. Zuleika, por favor, tú vas a leer también Santiago 4:6. ¿Puede leer, Pris? Me dio 67. Y 71. Ok, aquí está. No, 60. espérate que esto tiene problemas aquí. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y 79, ¿verdad? 71. 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo que quiero ver en esta última parte que vamos a considerar hoy es que los sufrimientos, escuchen bien, nos mantienen dentro del camino. Los sufrimientos son importantísimos porque ellos nos mantienen dentro del camino. Y veremos por qué. La razón es que la gracia de Dios, que es lo que nos mantiene firme, es otorgada a los humillados, a los humildes. En el hebreo, la palabra humillar, el verbo humillar, es el mismo verbo afligir. Afligir y humillar es lo mismo en hebreo. O sea, aflicción y humildad es lo mismo. Es la misma palabra hebrea, aná. Entonces, yo voy a leer eso que Pris leyó, yo lo voy a leer de las Américas. Escuchen bien en las Américas, como dice. Antes que fuera afligido, la Reina Valera dice humillado, pero en las Américas dice afligido porque es la misma palabra hebrea. O sea, ambas versiones están en lo correcto. Amén. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Y el 71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Saben algo? Aquellos que no padecen, que no sufren como cristianos por causa de Cristo, según este pasaje, andan descarriados. Andan descarriados aquellos que no padecen por causa del Señor. Aquellos que andan por el camino ancho, por la puerta ancha, espaciosa. Porque aquí dice, antes que yo fuera humillado,
sea, el salmista está diciendo, yo andaba descarriado, pero cuando tú me humillaste, Señor, tú permitiste que yo pasara por aflicciones, por tribulaciones, tú me entraste al camino de nuevo. Porque él dice más, ahora guardo tu palabra. Después que él fue humillado, entonces ahí él guardó la palabra de Dios. Ahí él volvió al camino del Señor. Amén. Él aprendió los estatutos de Dios una vez fue afligido, humillado. Amén. Amén. Entonces es una clave muy importante los sufrimientos, los padecimientos, porque ellos nos ayudan a mantenernos dentro del camino. Amén. Amén. Es la gracia de Dios la que nos mantiene. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese camino requiere de esfuerzo. Y luego Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Entonces es importante el tema de ser afligido. Dios utiliza personas muchas veces para afligirnos. Entonces, el sufrimiento por causa de Cristo es lo que nos mantiene dentro del camino del Señor. Porque la vida cristiana no depende de nuestras habilidades y fortaleza, sino de la gracia de Dios, la cual Él otorga a los humildes o afligidos. ¿A quiénes Dios otorga la gracia? Santiago 4:6. ¿A quién le asigné ese versículo? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quiénes Él da la gracia? A Dios, aquellos. humildes. Y humilde es sinónimo de sufrido, persona sufrida, persona afligida. Amén. A aquellos que sufren, Dios le da la gracia. Amén. A ellos y solo a ellos. Uno de los ejemplos más grandes de aflicción en la Biblia es ese pastor glorioso que vemos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Saben a quién me refiero? A Moisés. Moisés es un gran ejemplo de esto. Moisés halló gracia a los ojos de Dios. Pero Moisés fue un hombre que soportó contradicciones del pueblo de Dios. Él experimentó rebeliones de parte de ellos. En muchas ocasiones ellos querían apedrearlo a Moisés, pero Dios intervenía. Ellos se levantaban y se levantaban contra ese líder de manera constante. Lo murmuraban, se quejaban contra él. Ellos manifestaban con sus palabras todo lo contrario a lo que Dios estaba haciendo a través de ese siervo, cuyo propósito era meterlo en la tierra prometida. Ellos decían que fue para matarlo que Dios lo sacó de ahí por mano de Moisés. Ese Moisés sufrió mucho, pero en Éxodo 33 vemos una revelación de la gracia de Dios en él. Y la razón es que él sufrió como muy pocos han sufrido por causa del Señor. Imagínense, estamos hablando de una congregación posiblemente de alrededor de 2 millones de personas en el desierto. Porque la Biblia dice que los varones aptos para la guerra, solamente ellos, que eran de 20 años arriba, eran más de 600,000. Pero ahí no se contaron las mujeres, que siempre son más que los varones. Ahí no se contaron a los niños.
No se contaron a aquellos que eran de 19 años para abajo. Era una congregación de alrededor de 2 millones, se estima. Y ellos se levantaban contra ese hombre que Dios puso delante de ellos para guiarlos, para bendecirlos. Amén. Pero vamos a ver lo que dice Éxodo 33, versículos 12 al 17. ¿Podría leerlo Pris o Zule? Éxodo 33, 12 al 17. Sí. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén, amén. Entonces ahí vemos que Moisés fue un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Y ahí el Espíritu Santo nos revela en qué consiste la gracia de Dios. Hemos hablado ya en varias clases de ellas. Pero la gracia de Dios consiste en Dios dignarse caminar con personas como nosotros, con personas débiles, necesitadas, personas con problemas. Dios en su misericordia escoger caminar con nosotros. Eso es lo que es la gracia de Dios, según lo vemos en el versículo 16 que leímos. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Escuchen bien, escuchen bien en qué se conocerá que hemos hallado gracia a los ojos. Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. El hecho de Dios andar con nosotros, esa es la verdadera gracia de Dios. Y la gracia de Dios es otorgada a los humildes. Puede leer, por favor, Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Números 2. Sí. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podría leerlo de las Américas también. De las Américas, la versión de las Américas. La Biblia de las Américas. La estoy buscando. La tengo aquí. ¿Lo tiene? Yo lo Sí, tengo también. mira aquí. Mira ahí. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Amén. Moisés era muy humilde. En Moisés se formó ese carácter de Cristo, ese carácter manso y humilde. Pero ese carácter fue formado en la aflicción, en el desierto. Amén. Entonces, por eso son tan necesarias las pruebas, porque ahí es que Dios nos pule. Ahí es que nuestra fe es probada como el oro. Amén. En medio de ese fuego de aflicción. Amén. Amén. Entonces, por favor, vamos a leer a Mateo 11:29. Pris o Zule puede leerlo. Ya. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la invitación que nuestro Señor y Maestro nos hace. Quiere que seamos manso y humilde como Él es. Amén. Él es nuestro ejemplo. Moisés siguió el ejemplo de Cristo en el desierto. Él llegó a ser un hombre humilde
y manso. Amén. Amén. Yo quiero concluir ya con estos versículos que voy a leer. Primera de Pedro 4. Por favor, léelo tú, Pris. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 14. Esto es glorioso. Vamos a cerrar con esto. Del 12 al Primera de Pedro 14. 4. Sí, sí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el sufrimiento, el apóstol dice que no es nada extraño. Del 12 al Es 14. algo, es algo normal. Versículo 12 dice que los sufrimientos es algo normal. Ese, ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido por causa de Cristo, por el hecho de que ustedes y yo nacimos de nuevo, por el hecho de que Cristo nos escogió a nosotros. No debemos hallarnos extraños, nada de eso. Y vamos a tener dificultades, a veces hasta en los hogares, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera. Y todo eso es por causa de Cristo. Por ese tesoro que hay dentro de nosotros, es que nosotros padecemos. Amén. Por esa vida de Cristo. Amén. Amén. Entonces no es nada extraño lo que nos acontece, dice el apóstol Pedro. Dice, si no gozaos, nos invita a gozarnos mejor, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué significa esto? Si participamos de los padecimientos de Cristo, también vamos a participar de esa gloria que va a venir. Amén. Esa gloria que será revelada y nos vamos a gozar con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual nosotros padecemos? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria y de Dios, reposa sobre nosotros. Amén. Es por causa de Él que padecemos. Amén. Por lo que Él ha hecho en nosotros, esa obra que Él ha hecho en nosotros. Por eso somos tan odiados por el reino de las tinieblas. Y Él utiliza, Dios permite, Dios permite que ese instrumento de iniquidad nos ataque y que suframos ciertas, eh, que tengamos ciertos sufrimientos. Amén. Ciertas tribulaciones. Amén. Entonces, esa es la causa por la cual somos vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Al Espíritu de gloria y de Dios lo glorifica el hecho que nosotros padezcamos por causa de Cristo. Amén. Amén. Bien, esta es la primera clase sobre los padecimientos de Cristo. El miércoles vamos a continuar con este tema tan glorioso, tan importante. Amén. Vamos a terminar con oración. ¿A quien le asigné la oración de despedida? A mi varón, voy a comenzar ya. Amado Padre Celestial, te bendecimos esta noche. Gracias por permitirnos nuevamente terminar una clase. Permítenos, Señor, que a través de ella nosotros sigamos conociéndote y que, así como había dicho el varón,
Prepáranos, Padre, para los vituperios, para las humillaciones que nos tocan. Y a través de tu Espíritu, Señor, guíanos, protégenos, Señor, y fortalécenos en tu amor. Gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Bendícenos a cada uno de nosotros esta noche, a nuestras familias, a nuestros amigos y demás. Sigue bendiciendo, Señor, al hermano Edwin, para que a través de él nosotros sigamos conociendo más y más de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Te alabamos, Señor, y te amamos. Amén. Gracias, Padre. Todo esto te lo Amén. pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Dios les Amén. bendiga y les guarde. Pasen buenas noches y nos vemos el miércoles, primero Dios. Amén. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches.